En pleno Renacimiento, esa época que asociamos con el arte, con la cultura y el florecimiento de las ideas, se estaba cociendo también una revolución. Pero no una de armas, sino de pensamiento. Una que iba a separar para siempre la política de la moral tradicional. Y en el centro de todo, un nombre, Nicolás Maquiavelo. Vamos a meternos de lleno en su mundo y en sus ideas. A ver, antes de que llegara Maquiavelo, la idea de un buen gobernante estaba bastante clara. Existían unos manuales, los llamados espejos de príncipes, que dibujaban un ideal muy concreto. El rey debía ser básicamente un reflejo de Dios en la tierra. Su principal tarea era ser moral y religiosamente intaciable. La política, vamos, era como una extensión de la teología. Y aquí, justo aquí, es donde salta todo por los aires. Esta pregunta, que parece tan simple, es una auténtica bomba que hizo temblar los cimientos de esa visión medieval, porque planteaba una posibilidad terrible: que las cualidades de un hombre bueno y las de un gobernante eficaz no solo no fuesen las mismas, sino que pudieran ser completamente opuestas. Para entender de verdad a Maquiavelo, primero hay que entender el tablero en el que jugaba. Y es que la Italia del Renacimiento no era un país como lo conocemos hoy. Era un mosaico, un puzzle de ciudades-estado que vivían en guerra permanente. Un lugar de una riqueza artística y financiera increíble, sí, pero también de una brutalidad política extrema. La realidad era esta: Italia estaba rota. Ciudades como Florencia, Venecia o Milán se peleaban sin parar. Familias con muchísimo dinero, como los Medici, movían los hilos de la política. Y los gobiernos eran de una inestabilidad pasmosa. En Florencia, por ejemplo, los mandatos duraban solo 2 meses. En medio de este caos, las viejas reglas morales sobre ser un buen rey ya no servían para nada. Y en medio de todo este lío aparece nuestro protagonista. Y ojo, esto es clave para entenderlo todo. Nicolás Maquiavelo no era un filósofo de despacho, no era un teórico. Era un hombre de acción, un diplomático, un alto funcionario de la República de Florencia que se manchó las manos de barro en la arena política. Su carrera fue un ascenso meteórico, y la caída, igual de rápida y mucho más dolorosa. Como secretario, se recorrió Europa, viendo con sus propios ojos cómo actuaban los reyes y príncipes que de verdad tenían éxito. Pero cuando los Medici volvieron al poder en Florencia, su mundo se derrumbó. Lo acusaron de traidor, lo torturaron y lo enviaron al exilio. Y fue allí, apartado del poder, donde destiló toda esa experiencia. Sus ideas no salen de los libros, salen de las cicatrices. Y lo que Maquiavelo escribió en el exilio fue, en esencia, un manual de reglas completamente nuevo para la política. Un manual que no se basaba en cómo los líderes deberían ser, sino en lo que los líderes hacían en la vida real para conseguir el poder y sobre todo para mantenerlo. Analizó la política con la frialdad de un científico que observa la realidad, le guste o no le guste. El primer concepto que tenemos que pillar es la virtud. Y mucho cuidado aquí, porque no tiene nada, pero nada que ver con la virtud cristiana de ser bueno o piadoso. La virtud de Maquiavelo es una habilidad puramente política. Es la capacidad de anticiparse a los problemas, la audacia para tomar decisiones impopulares, la destreza para adaptarse a las circunstancias y la fuerza para imponerse. Es, en resumen, la habilidad para dominar el juego. El segundo concepto clave es la fortuna. Para Maquiavelo, la fortuna es esa fuerza caprichosa, incontrolable, es el azar, el destino, que lo mismo te pone en un trono que te lo quita de un día para otro. Es el caos, la incertidumbre de la vida contra la que todo líder tiene que pelear constantemente. El propio Maquiavelo usa una metáfora genial para explicarlo. La fortuna es como un río salvaje, desbordado, que amenaza con arrasarlo todo a su paso. Pero, y aquí está la clave de todo, un gobernante con virtud no se queda mirando cómo llega la riada. Construye diques, levanta muros, se prepara para la inundación. No puede controlar el río, es imposible, pero sí puede prepararse para mitigar sus efectos. La virtud, por tanto, es el arma para enfrentarse a la fortuna. Y con esto llegamos al meollo del asunto, a una de sus conclusiones más famosas y, claro, más polémicas. Si el objetivo final, el más importante de todos, es preservar el Estado, garantizar su seguridad y su supervivencia, entonces el príncipe no puede tener las manos atadas por la moralidad convencional. A veces, para salvar la patria, tendrá que mentir, traicionar e incluso ser cruel. El fin, la supervivencia del Estado, justifica los medios. Así de crudo. Entonces, ¿cómo tiene que ser este príncipe? Maquiavelo lo explica con la famosísima analogía del león y la zorra. Un gobernante tiene que ser como el león para asustar a los lobos, o sea, debe tener la fuerza bruta para aplastar a sus enemigos. Pero solo con ser un león no basta, porque el león es fuerte pero no es listo y cae en las trampas. Por eso también debe ser una zorra, astuto, sagaz, capaz de oler el engaño y de usarlo en su propio beneficio. Necesita esa combinación de las dos naturalezas para sobrevivir. El legado de Maquiavelo es, como vemos, profundo y para mucha gente bastante perturbador.
Lo que hizo fue abrir una brecha, una herida en el cuerpo del pensamiento occidental que, se podría argumentar, nunca ha llegado a cerrarse del todo. Esto es lo que se conoce como la herida maquiavélica, y no es otra cosa que la separación radical entre el mundo de la política y el de la moral tradicional. Antes de él se juzgaba a un político con criterios morales y religiosos. Después de él, la política empieza a tener sus propias reglas, su propia lógica, donde lo que importa no son las buenas intenciones, sino los resultados. Y por todo esto se le considera el padre de la ciencia política moderna, porque cambió el enfoque por completo. La política dejó de ser una rama de la filosofía que se preguntaba por el estado ideal y se convirtió en un análisis pragmático y frío del poder, cómo se gana, cómo se conserva y cómo se pierde en el mundo real. De aquí nace la famosa Realpolitik y el concepto de razón de Estado, la idea de que el Estado es un fin en sí mismo. Y esa herida nos lleva directamente a la pregunta final, una que sigue tan vigente hoy como en el siglo XVI. Al final, ¿la política funciona en una esfera moral distinta? ¿Pueden acciones que consideramos inmorales en nuestra vida privada ser necesarias o incluso buenas en la política? Maquiavelo no nos dio una respuesta cómoda, más bien todo lo contrario, pero nos obligó a plantear la pregunta. Y todavía hoy seguimos dándole vueltas.